En este vídeo quiero hablarte de un tema que siempre me preguntáis en las formaciones, en los talleres online. Me he venido a un sitio bonito cerca de casa, espero que no se escuche mucho el ruido de la obra que tengo al lado, pero quiero hablarte de un tema bien importante y es, ¿qué pasa si tú tienes un método de trabajo que estás mejorando, quieres ser más eficiente, quieres ser más productivo, pero tu jefe, tu equipo de trabajo no comulgan con eso? Tienen una inercia de trabajo, tienen una manera de hacer las cosas diferentes y no consigues cambiar su mentalidad para hacer las cosas como tú crees que se deben hacer o como has visto que se hacen mejor en otras empresas de la competencia. A lo mejor has ido a algún curso de formación, a lo mejor has estado en alguna de mis formaciones. Bueno, si has estado en alguna de mis formaciones, ya sabrías cuál es el método para transformar a tu jefe y transformar la mentalidad de tu equipo. En este vídeo quiero hablarte de 5 pasos clave que tienes que hacer, que te propongo para que tu jefe, tu equipo, vean tu manera de trabajar, vean cómo has cambiado, vean que estás siendo más productivo y consigas convencerles de cambiar un poco el rumbo, cambiar un poco la manera de hacer las cosas. Así que vamos a empezar por cada uno de estos 5 pasos que quiero hoy compartir contigo en este vídeo. El primero de ellos es fundamental y es uno de los primeros pasos que trato en todas mis formaciones y son las prioridades. Tienes que analizar claramente cuáles son tus prioridades y tienes que saber sobre todo si están alineadas con las prioridades de tu empresa, con las prioridades de tu jefe, con las prioridades del resto de tu equipo. ¿Cómo hacer esto? Básicamente tienes que hablar con ellos, tienes que saber cuáles son sus prioridades, compartir con ellos cuáles son las que tú crees que eran tus prioridades y ver si son coherentes. A veces vas a ver que hay objetivos que directamente son incompatibles, a lo mejor tus prioridades no están en la lista de prioridades del jefe o de la empresa y entonces tienes que cambiar tus prioridades. A veces puede ser que la mayoría de tus prioridades estén en la lista de tu jefe, pero que no estén en el mismo orden, y eso es muy importante, porque el orden de las prioridades es lo que marca lo que tienes que hacer primero y lo que puedes dejar para más adelante. Tienes que tener en cuenta que hoy, y lo digo mucho en todas mis formaciones, no tenemos tiempo para hacer todas las tareas que llegan a tu bandeja de entrada. Estamos en la era del conocimiento, una era donde ya no trabajas, en la mayoría de los casos, ya no trabajas en una cadena de producción, ya no trabajas fabricando unidades de producto, fabricando tornillos, fabricando puertas para coches, fabricando distintos elementos electrónicos, ya no trabajamos en una unidad así la mayoría de nosotros. Normalmente trabajas en una oficina, puede ser que trabajes desde tu casa, puede ser que trabajes por tu cuenta como autónomo independiente para una gran multinacional, no importa, pero al final lo normal es que trabajes con un ordenador en una mesa de oficina y que la mayor parte de tus tareas sean de pensar, de trabajar en tu mente, de hacer cosas con tu mente y no tanto con tus manos. En ese tipo de trabajos estamos en lo que se llama la era del conocimiento. Ya lo decía Peter Drucker, que en este tipo de trabajos no tienes tiempo para hacer todas las tareas, porque antes estaba muy programado, tenías un tiempo para hacer cada una de las tareas de tu cadena de producción, luego había una pausa para el desayuno, una pausa para el almuerzo y luego te ibas a casa. La jornada podía ser más o menos larga, pero estaba todo programado y no había un exceso de tareas, tenías el tiempo medido para hacer lo que tenías que hacer. Ahora, sin embargo, hay muchísimas tareas y no puedes hacer todas. La lista promedio de un ejecutivo, de un directivo, de un profesional de oficina promedio está entre 50 y 150 tareas. Fíjate cuántas tareas puede tener tu lista de tareas, no puedes llegar a todo. Por eso es fundamental las prioridades. Por eso hablo también, y tanto en mis formaciones, de las tareas palanca, de las áreas palanca de tu empresa. Son esas tareas que van a tener un mayor impacto en tus resultados. Ya que no te da tiempo a hacer todo, hay que centrarse en esas tareas que van a tener un mayor impacto en los resultados de tu departamento, de tu equipo, de tu empresa. Bueno, pues volvemos a ese primer punto, las prioridades. Lo primero es que hables con tu jefe, que hables con el resto de tu equipo. Se puede hacer de muchas maneras. Al final no hay que hacerlo tan oficial como tener una reunión, convocarles a una reunión para coordinar las prioridades. Si lo ves necesario por el tipo de empresa o por cómo estés en tu situación actual, fenomenal, pero se puede hacer de una manera mucho más informal. Se trata de hablar con ellos de cuáles son para ellos las prioridades más importantes. Y es importante que estén coordinadas las prioridades de todo el equipo y la prioridad con tu jefe, que al final es el nexo con el resto de la jerarquía hacia arriba de la compañía. Y esperemos, por supuesto, que tu jefe tenga acertadas las prioridades. Un ejercicio, una vuelta de tuerca más que puedes hacer es ver cuáles son las prioridades de tu empresa, que pueden estar en las memorias anuales de tu empresa, en los documentos que elaboren, en las presentaciones que haga el presidente o el director general de tu empresa. Por supuesto, si trabajas por tu cuenta o en una empresa de la que tú eres el dueño, pues es mucho más fácil que tú tengas claras tus prioridades, aunque hay que hacer el ejercicio de ponerlas por escrito, porque a veces pensamos que las tenemos muy claras porque son mis prioridades y las tengo aquí, pero si no las pones por escrito no vas a ver objetivos que sean incompatibles entre ellos, objetivos que claramente sean unos más importantes que otros, y además es muy importante asegurarte también de que tu equipo tiene claras
tus prioridades y sus prioridades son las mismas que tus prioridades como jefe si tú eres el jefe. Bueno, pues lo primero es tener ese ejercicio claro de las prioridades, de asegurarte de que tus prioridades son las mismas que las de tu equipo, que las de tu empresa. Ese es el primer ejercicio, para saber cuáles son las tareas importantes, las tareas más relevantes a las que le vas a dedicar el tiempo. Ojo, que ya no se trata de gestionar por importancia y urgencia. Eso lo cuento en otros de mis vídeos, pero si sigues gestionando por importancia y urgencia, eso ya no funciona. Porque eso lo único que hace es ordenar tus tareas, pero no te dice qué tareas puedes eliminar. Bueno, eso lo trato en otro de mis vídeos. Así que el primer punto de hoy es las prioridades. Una vez que tienes las prioridades claras y te aseguras de que tus criterios de lo que es importante y lo que no son los mismos que los que va a tener tu jefe o el resto de tu equipo, el segundo paso es tener una gestión profesional del tiempo. Y a esto es a lo que me dedico, porque mi misión es conseguir que tengas éxito en cualquier proyecto que emprendas. Lo emprendas por tu cuenta o lo emprendas dentro de una gran multinacional. Y para eso una de las claves fundamentales es ser productivo con la gestión del tiempo. Gestionar el tiempo como si fuera el dinero. No andar tirando el dinero de cualquier manera, pues lo mismo, no andar tirando el tiempo de cualquier manera. Siempre digo que si cada hora perdida te costara $1, $10, $100, seguirías trabajando, seguirías viviendo como vives hoy. Y además, la gestión del tiempo te va a permitir sacarle mucho más jugo a tu tiempo libre, a tu vida, a la vida para ti, al tiempo para la gente que es importante para ti, a cuidar tu salud, a cuidar tus aficiones. ¿Cómo se hace esta gestión del tiempo profesional? Yo tengo una herramienta básica para empezar que te ayuda a diagnosticar en qué se te está yendo el tiempo y a qué tareas le estás dedicando realmente tu tiempo, para que veas si estás gastando tu tiempo o estás invirtiendo tu tiempo. Esta herramienta es el planificador ideal. Y comparto una plantilla en muchos de mis talleres, en mis formaciones. Si no la tienes, ponme aquí en los comentarios que no la tienes, pídemela y no te preocupes que te la haré llegar. De todas formas, ya sabes que si estás suscrito a mi lista, también vas a recibir mis correos y ahí a ese mismo correo me puedes escribir pidiéndome: Isaac, quiero el planificador ideal, y te lo mando enseguida para que lo pongas en práctica, además con instrucciones paso a paso sobre cómo utilizarlo. Bueno, pues el planificador ideal, básicamente, y te voy a dar las líneas generales para que lo puedas poner en práctica desde ya, antes de que tengas incluso la herramienta. El planificador ideal es básicamente planificar lo que vas a hacer, pero luego tiene un ingrediente especial que no vas a encontrar en la mayoría de las versiones de planificadores que puedas encontrar por ahí. Al final, yo te recomiendo varias cosas. Lo primero, que planifiques tu tiempo en tramos de 15 minutos para el día siguiente. El núcleo fundamental es una semana, pero tú tienes que planificar lo que vas a hacer en cada uno de los días. Te digo que el núcleo fundamental es una semana porque al final va a haber tareas, incluso tareas palanca, tareas clave, que vas a poder mover de un día a otro. Si no has podido hacerlas un día, las mueves a otro, pero lo importante es que en la semana aterrices las tareas palanca, las tareas clave para esa semana. ¿Por qué te digo que lo hagas en tramos de 15 minutos? Esto viene de un gurú de gestión del tiempo que es Brian Tracy, de Estados Unidos y Canadá, que al final trabaja mucho en gestión del tiempo, y uno de los pilares sobre los que hace más hincapié es en que hay que darle especial importancia al tiempo, a cada minuto de tiempo, a cada hora de tiempo. Y eso se hace, por ejemplo, fragmentando tu tiempo, no en periodos de 1 hora, que es demasiado grande, sino en plazos, en tramos de 15 minutos. De hecho, uno de los estudios a los que hago mucha referencia, porque tiene datos muy útiles, muy potentes sobre cómo gestionan su tiempo algunas de las personas más eficientes del mundo, es el estudio del calendario del líder, que publicó la Universidad de Harvard en 2018. Y en este estudio de Harvard, que te animo a que busques en internet, está en abierto, lo que decían los dos profesores que publicaron el estudio, Michael Porter y Nathan Noria, pues ellos decían que, fíjate, estaba recordando además que Michael Porter es el autor de las 5 fuerzas de Porter. Si vienes del sector industrial, seguro que lo conoces. Bueno, pues ellos analizaron cómo distribuían, a qué dedicaban su tiempo algunos de los directivos y presidentes de empresa más importantes de Estados Unidos, y les pedían que anotaran a qué dedicaban su tiempo en tramos precisamente de 15 minutos. Así que este es un tramo ni muy largo ni muy corto, para tampoco obsesionarse con qué haces cada minuto, pero no dejarlo demasiado laxo con qué vas a hacer cada hora, porque hay cosas que solo con 15 minutos ya vas a poder hacer muchas tareas, a lo mejor actualizar el correo electrónico, revisar unos mensajes, escribir un mensaje, preparar una convocatoria de reunión. Hay muchas tareas que simplemente con 15 minutos ya va a ser más que de sobra. Así que te animo a que planifiques tu día siguiente y cada uno de los días de la próxima semana, teniendo en cuenta los objetivos para la semana. Yo siempre animo a que tengas 3 objetivos clave para la semana y tus tareas clave para cada día de la semana en tramos de 15 minutos. Es decir, por ejemplo, si estoy el domingo por la tarde, voy a planificar qué voy a hacer el lunes. Lo primero que tengo que hacer es ver cuáles son los objetivos de mi semana, los 3 objetivos clave. Siempre digo que cuanto menos mejor. Si no tienes 3, pero tienes un objetivo súper claro para tu semana,
Eso es fundamental, eso es un paso de gigante, porque al final imagínate, si cada semana tuvieras perfectamente claros cuáles son tus objetivos, solo un objetivo para cada una de las semanas, y tuvieras el método para cumplirlo, ¿eso dónde te llevaría? Bueno, pues esa es la primera de los pasos que tienes que hacer, ver para el día siguiente y para la semana siguiente cuáles son tus 3 objetivos clave. Y si solo pueden ser 2 o solo pueden ser 1, mejor. Luego, para el día siguiente, para el lunes, en concreto, cuáles son tus 3 tareas clave, tus 3 tareas maestras. Como siempre, si en vez de 3 son 2 o es una, mucho mejor. Ya lo dice Oprah Winfrey, la famosa presentadora americana y empresaria, la que ha sido nombrada muchos años la mujer más influyente del mundo, así que algo de razón tiene. Pues Oprah Winfrey dice que ella solo tiene que tener claro cuál es la cosa más importante que tiene que hacer cada día. Así que ya sabes, tus 3 objetivos para la semana, si pueden ser 2 o 1, incluso mejor, y tus 3 tareas clave para cada uno de los días. Si estás el domingo por la noche, de momento, ¿cuáles son tus 3 tareas clave, o 2 o 1 incluso mejor, para el día siguiente? Bueno, una vez que tengas hecho esto, lo que tienes que tener claro es que para el día siguiente ya has puesto en qué momento del día vas a hacer cada una de tus 3 tareas clave. Esas son las tareas que sí o sí tienes que sacar adelante ese día. Y luego, además, el resto del tiempo ponemos otras tareas de menor impacto en tu empresa, pero que tienes que hacer también. Si te da tiempo a hacer esas tareas, fenomenal, pero si no te da tiempo, no te frustres, no te agobies, porque para eso tienes el resto de la semana y para eso tienes tus prioridades clave. Y sabes que esas tareas no eran prioritarias para ti en ese momento o en esa semana. Así que de esa manera planificas. Esto es una planificación al final como tantas otras, pero lo importante, lo diferencial del planificador ideal es que además de esa planificación, luego tienes, ya lo verás en la plantilla en Excel, tienes para cada día 2 columnas. Una columna de la derecha donde vas a hacer esto que te he dicho, planificar así. Pero la columna de la izquierda es todavía más importante y es donde después de cada día, y es importante que lo hagas cada día, anotes qué has hecho realmente. Una cosa es lo que has planificado y otra cosa es lo que realmente has hecho, cómo has dedicado tu tiempo de verdad. Decían Eisenhower y Winston Churchill, cada uno pues formulando la frase de una manera ligeramente diferente, venían a decir que los planes no sirven para nada, y entonces, ¿para qué te estoy enseñando a planificar? Los planes no sirven para nada, pero planificar lo es todo. Porque al final un plan está hecho para que tengas un criterio base. Luego lo podrás cambiar, podrán surgir imprevistos, podrán venir otras tareas que de repente aparecen y son más prioritarias que las que tenías planificadas y entonces las introduces y dejas de hacer otras tareas. Pero si no tienes ese plan, no vas a tener criterio para elegir lo que tienes que hacer y lo que no. Así que la primera columna, la de planificar, y luego anotar a qué le has dedicado de verdad tu tiempo. Y eso es fundamental, porque al final podemos tener un error hasta de 4 veces o incluso más en muchas tareas entre lo que piensas que te va a llevar una tarea y lo que de verdad te lleva. Puedes pensar que te va a llevar 1 hora y te lleva 4 y no pasa nada. No estás gestionando mal tu tiempo. Lo importante es medirlo y analizarlo. Y esta herramienta, una vez que anotes las cosas que de verdad has hecho frente a lo que habías planificado, te va a empezar a dar una idea muy clara de por dónde se te está escapando el tiempo, qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien, a qué le estás dedicando más tiempo del que deberías, en qué te estás entreteniendo más, y vas a ir afinando tu planificación para que cada día lo que has planificado y lo que haces realmente se parezca mucho más. Así que eso es fundamental y es el segundo paso para que tu jefe tenga mucho más claro que a lo mejor tiene que empezar a cambiar su mentalidad y su manera de hacer las cosas. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver mi planificación con que mi jefe vaya a cambiar su manera de trabajar o que mi equipo vaya a trabajar pues con esta metodología que yo estoy empezando a aplicar y que a mí me funciona, o cambien su mentalidad y su manera de trabajar para hacer las cosas mejor? Bueno, pues es fundamental porque esto va a dar una imagen mucho más profesional de cómo gestionas tu tiempo. De hecho, va a dar una imagen que de verdad gestionas tu tiempo. Normalmente la gente malusa, malgasta, despilfarra su tiempo de cualquier manera y eso se ve. Al final acabamos el día quejándonos y sintiendo que hemos hecho un montón de cosas, pero que no sabes dónde se te ha escapado el tiempo, no sabes si has hecho lo más importante, no te queda tiempo de calidad para tu tiempo libre. En tu tiempo libre estás pensando en tu trabajo estás pensando que deberías aprovechar más el tiempo libre y al final no estás siendo súper eficiente con el tiempo. Estás siendo muy activo, pero no estás siendo muy productivo. Como siempre digo, la productividad real es la que yo descubrí en Fórmula 1, cuando trabajé en uno de los entornos más exigentes y competitivos del mundo. Pero la sociedad muchas veces nos enseña cosas que son directamente falsas sobre productividad. Así que si tu jefe percibe, si tu equipo percibe que tienes una gestión muy profesional del tiempo, van a empezar a hacerte caso a cómo empiezas a trabajar y van a empezar a cambiar su mentalidad, si tienen la capacidad para cambiarla. De eso hablaremos hacia el final del vídeo. Así que el primer punto es tener las prioridades claras, asegurarte que tanto tu equipo como tu jefe, como tu compañía, como tú, tenéis las prioridades alineadas. Y el segundo punto es la planificación
adecuada de tus tareas, que sepas diagnosticar dónde se te está escapando el tiempo y que sepas analizar a qué le estás dedicando tu tiempo y qué puedes mejorar. Ese es el segundo punto. El tercer punto es para mí un elemento fundamental. Una vez que ya hemos hablado de planificación, para mí este es el primer elemento que tienes que empezar a introducir en tu planificación para poder cumplir tus tareas, para poder cumplir lo que has planificado y para poder, sobre todo, gestionar imprevistos. Porque muchas veces, muchos me preguntáis, ¿cómo gestionas imprevistos, Isaac? ¿Cómo debo gestionar mis imprevistos? Porque al final todo esto que cuentas está muy bien, pero mi día a día es una sucesión de imprevistos que yo puedo planificar una cosa, pero luego mi día no se parece nada, se parece como un huevo a una castaña, que decimos en España, y al final no tiene nada que ver lo que yo he planificado con la realidad de lo que hago, porque me surgen muchas cosas que no tenía previstas. Bueno, pues para esos imprevistos, y la mayoría de los grandes directivos, de los grandes dueños de empresa, si ves sus vídeos en internet, tantos vídeos motivacionales que puedes encontrar en YouTube, verás que muchos lo dicen o lo dicen entre líneas, todos dejan este elemento fundamental. Y es algo que yo también aprendí en la Fórmula 1. Si no, no se podría cumplir las planificaciones y los plazos con tanta precisión como te exige una de las competiciones, uno de los sectores más exigentes del mundo. Y es el margen. Si has visto otros de mis vídeos, me habrás visto insistir e insistir e insistir en este elemento. El margen es para mí el primer paso que debes dejar para empezar a incorporar todo el resto de principios, de mentalidad, todo el resto de herramientas que trabajo en mis formaciones y que verás en mis vídeos. El margen es fundamental. Dejar un tiempo, un colchón de tiempo para imprevistos en tu planificación. ¿Y cuánto dejo, Isaac? Bueno, pues fíjate, te voy a dar el dato otra vez para que no todo sea de la Fórmula 1. Te voy a dar el dato de este estudio de la Universidad de Harvard que te comentaba hace unos minutos, de 2018. Y en este estudio demostraban que los directivos y los presidentes de empresa más exitosos dejaban fíjate, de una jornada, por ejemplo, de 10 horas, ¿cuánto pensarías que dejaban estos profesionales que tenían éxito y que gestionaban muy bien el tiempo? Bueno, pues dejaban el 25% de margen. El 25% de una jornada promedio de 10 horas son 2 horas y media al día. A lo mejor estabas pensando 15 minutos, media hora, 2 horas y media. Por supuesto, yo al final no soy muy amigo de darte cifras y que lo tengas que aplicar como tal a tu trabajo, a tu sector, porque hay muchísima variedad de sectores, de tipos de trabajo, de ritmos. Al final lo que yo trabajo son principios mentales, cambio de mentalidad, cambio de chip mental, para que todo lo que cuento, luego tú tengas las herramientas con lo que yo he trabajado contigo para que lo puedas aplicar a tu caso particular. Pero el entorno, el orden de magnitud es aproximadamente 2 horas y media, 2 horas y media al día, así que seguramente mucho más de lo que pensabas. Bueno, pues con ese margen repartido a lo largo del día vas a gestionar muchísimo mejor tu tiempo. Y esto te va a ayudar también a dar una imagen de que cumples tus plazos, gestionas tus tareas mucho mejor, tienes claras tus prioridades y las cumples, y además gestionas mucho mejor tus imprevistos. Esto va a ayudar a que tu equipo y tu jefe también vean que hay algo diferente en tu manera de trabajar. Bueno, ese es el tercer paso. Y ahora vamos a irnos con el cuarto elemento. Una vez que ya has analizado que tus prioridades son coherentes y están alineadas con las de tu empresa, con las de tu departamento, con las de la gente que está por debajo de ti, si tienes equipos, incluso con tus proveedores, incluso con las de otros agentes, otras personas que participen en el proceso productivo de tu producto o de tu servicio hasta que llega al cliente, si al final has visto que tus prioridades son coherentes, si al final has empezado a implantar el planificador ideal para no solo planificar, sino analizar lo que has hecho después de planificar y diagnosticar dónde estabas actuando bien, dónde puedes actuar mejor, y luego has incorporado el elemento del margen en ese planificador para gestionar imprevistos como los maestros, como esta gente súper productiva que tiene trabajos con aparentemente muchísimas más tareas y más responsabilidades que tú, pero que parecen tener tiempo para todo. Bueno, pues uno de los elementos clave que utilizan es el margen, así que una vez que has tenido claras las prioridades, has aplicado el planificador ideal y has incorporado el margen, el cuarto elemento para que tu equipo y tu jefe cambien su mentalidad es que tengas reuniones productivas con ellos, que tengas reuniones constructivas, que tengas reuniones en las que analices cómo estás trabajando para que después de haberte visto trabajar, a mí mucho mejor que tener primero la reunión para contarles la teoría, ese método que has aprendido en una formación, puede ser mi formación, puede ser un vídeo que hayas visto en internet, pueden ser los vídeos que hayas visto por ahí de otras de mis formaciones, de mis talleres. Bueno, al final todo eso está genial, pero para que la gente vea de verdad que eso es importante y que merece la pena cambiar su manera de trabajar e incorporar alguna de las herramientas de los principios mentales que tú ya conoces,
al final es mucho más potente ver lo que haces que lo que dices. Por eso no tiene sentido que hagas esa reunión con ellos al principio, porque al final es una teoría más, un método más, como hay tantos. Al final tienen que ver los resultados, tienen que ver que a ti te está funcionando. Y a todos nos gusta hacer bien nuestro trabajo, así que si vemos que hay otra persona que tiene un método que está consiguiendo hacer lo que yo no consigo hacer mejor, que me acorta el trabajo, que me acorta el camino, que me resuelve obstáculos, que me estoy dando cabezazos con algo porque no sé cómo resolverlo y veo que otra persona sí sabe resolverlo, al final voy a hacerle mucho más caso. Así que primero haz y luego cuenta. Y por eso a mí me gusta contar las cosas, no lo que he leído en un libro, sino lo que pongo en práctica todos los días. Y de esa manera, una herramienta muy sencilla es que una vez que has visto las prioridades, has planificado, una vez que has incorporado el margen y lo has hecho durante un cierto tiempo y tu gente, tu equipo, tus jefes lo han visto, es importante que tengas una reunión, puede ser más formal, puede ser más informal, como te decía antes, con ellos para contarles el método, para contarles cómo trabajas, para decirles qué les parece a ellos, porque al final a todos nos gusta ser parte del proceso de mejora de cómo trabajamos en nuestra empresa, así que no se trata tampoco de que tú les cuentes aquello como si fuera una lección magistral y que ellos lo tengan que aplicar de la A a la Z, sino que también interactúes con ellos para ver cuáles son sus aportaciones y así enriquecerás muchísimo más el método que yo te pueda contar, lo harás mucho más adaptado a tu empresa, a tu caso particular y seguro que es mucho más potente y mucho más eficiente. Así que ese cuarto paso de las reuniones eficientes con tu gente, con tu equipo, con tus jefes, para contarles cómo trabajas, para pedirles que ellos te apoyen, además puede ser la manera para empezar. No se trata de decir yo tengo una manera mejor de trabajar que tú y quiero contártela, sino se trata de decir, mira, he incorporado esta nueva manera de trabajar, me está dando estos resultados, son muy positivos, me gustaría reunirme contigo para ver cómo la podemos mejorar, qué te parece a ti, ver qué podemos cambiar de esta metodología, qué podemos incorporar, qué es positivo, qué es negativo, y al final eso va a enriquecer muchísimo. Esa es la cuarta etapa. Ya hemos visto las prioridades, hemos visto el planificador ideal para analizar dónde se te está escapando el tiempo y tener un diagnóstico mucho más certero de lo que está yendo bien y lo que está yendo mal. La tercera pata es dejar margen, ya sabes, un 25%, y la cuarta pata son esas reuniones constructivas, esas reuniones en las que pidas feedback, pidas retroalimentación y compartas con tu equipo, con tus jefes, con el resto de la compañía, cuál es tu nueva manera de trabajar. Y la quinta pata, la quinta herramienta, el quinto paso de este proceso que quería compartir hoy contigo, es bien fundamental. Y es que tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué es esto de tomar una decisión, Isaac? Al final se trata de pensar, bien, yo he analizado las prioridades, he seguido todos los pasos, he aplicado el planificador ideal durante un cierto tiempo, no se trata de aplicarlo una semana y ya está, he dejado el margen, he ajustado el margen para mi ritmo de imprevistos, estoy viendo que tengo cada vez más claras mis tareas maestras, mis tareas palanca, las que van a tener más impacto en mis resultados, estoy teniendo un método para ser capaz de planificarlas y gestionarlas y cumplir los plazos mejor, para aterrizar las tareas, que es la fase más importante, la fase final de una tarea. Lo he compartido con mi equipo, les he pedido feedback y al final, en función de todo lo que hayas observado en ese proceso, tú tienes que decidir. Y hay básicamente dos opciones. Bueno, hay tres, pero la tercera no es el camino que te aconsejo para nada. La primera opción es que tu equipo tenga una aceptación positiva, que vean todo lo bueno que estás haciendo, lo bien que estás haciendo tu trabajo, los resultados buenos que estás teniendo y que al final te den su retroalimentación y empiecen a incorporar esa manera de trabajar en su día a día, tanto tu equipo como tu jefe, como el resto de la compañía, poquito a poco. No se trata de cambiar la cultura de repente de una gran multinacional que tiene una inercia de muchos años y tu compañía tiene 50, 60, 100 años. Pero se trata de pequeñas gotitas, como cuando tienes el agua en un vaso y le vas echando gotitas de colorante que al principio no se ven. Esto era uno de los experimentos que hacíamos en la clase de química en el colegio, y al principio no ves el cambio de color y de repente echas una gotita más y cambia todo el vaso de color a rojo o azul. Ese es el mismo proceso que al final tienes que hacer en el cambio de cultura de tu empresa. Son pequeñas gotitas que van impregnando tu cultura de empresa y que poco a poco van cambiando, pero al final durante mucho tiempo no vas a ver ese efecto. Bueno, pues si tú ves que al menos la aceptación es positiva, que al menos hay cosas que van cambiando, ese es el primer escenario, el escenario positivo, en el que fenomenal, tú sigues poniendo todo tu esfuerzo y tu energía para que aquello siga cambiando poco a poco y cada vez vaya cogiendo más inercia y sea como un efecto bola de nieve. La segunda opción, el segundo caso, es que tu empresa no quiera aceptar estos cambios de cultura, que tú creas que de verdad son unos cambios positivos y que al final, cuando has visto, no se trata de decir que tú tengas la verdad, pero cuando lo hayas contrastado con la opinión de tus jefes, de tus compañeros, veas que es que lo que quieren es no cambiar y seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Y tú, honradamente, analizando todo, siendo humilde, ves que aquello no es la manera de seguir continuando
y que tú crees que tu rumbo, tu manera de hacer las cosas, lo que has interiorizado es mejor y sería mejor para la compañía. A lo mejor es un momento para buscar un cambio de rumbo en tu vida, buscar una compañía, buscar emprender tu propio proyecto, buscar lanzar esa propia aventura, ese proyecto que llevas tanto tiempo con él en la cabeza y que no te acabas de atrever a lanzar, simplemente buscar otra compañía en la que la mentalidad sea diferente. Esa es la segunda opción. Y la tercera, que te decía que era la que no te recomendaba, por eso para mí solo hay dos. La tercera es que veas que tu empresa no quiere cambiar y que sigas al trantrán dentro de la empresa porque dices, bueno, yo ya lo he intentado, no he conseguido nada, pues voy a seguir trabajando como hasta ahora. Eso no te va a permitir crecer, no te va a permitir vibrar en tu trabajo, no te va a permitir apasionarte de lo que haces. Y para mí, al menos es mi opinión, cuando paso 8 o 10 horas al día en un trabajo durante tantos días al año, quiero estar haciendo algo que me apasione. Lógicamente hay partes del trabajo más aburridas que son importantes o directamente que te gustan menos, pero al final tienes que estar apasionado con lo que haces en el trabajo. Y no se trata de hacer un cambio brusco, de dejarlo todo de la noche a la mañana, pero gradualmente tomar la decisión de cuál es el mejor rumbo para ti. Si el trabajo no te emociona, siendo que el trabajo es una parte tan importante de tu vida, plantéate si no tienes que cambiar de trabajo. El trabajo no puede ser simplemente un medio para ganar dinero y subsistir. Yo creo que tú tienes mucha más capacidad y tienes que forzarte a crecer mucho más para que tengas un trabajo que realmente te apasione. Yo siempre digo, y con esto termino, que mi método de productividad, el que yo aprendí en la Fórmula 1, el que comparto contigo porque tengo como misión que cualquier proyecto que quieras emprender, lo emprendas con éxito y con las herramientas para que tengas muchas más posibilidades de éxito que las que puedas tener hoy. Al final, este método, estas herramientas, y en concreto pues estos 5 pasos que he compartido contigo en el vídeo, las prioridades, el planificador ideal, dejar margen, la reunión constructiva con tu entorno y luego tomar una decisión, esto lo que quiero es que te ayude a trabajar genial y a vivir mucho mejor que ahora.